Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial. En el vídeo pasado hicimos esta blusa del conjunto y en este vídeo vamos a hacer el cubre pañal con el volante. No os perdáis ningún detalle y si queréis ver cómo se hace la blusa lo tenéis en mi canal de YouTube y si no podéis hacer clic en la pantalla para poder hacerla. Los patrones como siempre estarán en el blog. Empezamos por los materiales. Los patrones los vais a poder descargar totalmente gratis en el blog www.omarbydIY.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la vamos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro como estáis viendo, teniendo en cuenta también la dirección de los dibujos de la tela o el hilo de la misma. La doblamos más o menos con el ancho del patrón. Alfilereamos el patrón haciéndolo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. En este caso estamos recortando a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno el patrón de la parte delantera. Además, aprovechando que la tela está doblada, vamos a recortar la parte delantera del volante. Vamos a recortar un rectángulo de la misma anchura del cubre pañal y de unos 8 centímetros aproximadamente de ancho. Digo aproximadamente porque aquí podéis ponerle el volante a vuestro gusto, si os gusta más grande o os gusta más pequeño. Esto es una buena técnica para que ajustéis a vuestro gusto el volante y el cubre pañal lo hagáis totalmente a vuestra manera. Volvemos a doblar la tela, pero esta vez con el ancho de la parte trasera o de la espalda del cubre pañal. Y lo colocamos como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte delantera. Cortamos todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón y además recortamos el volante con el mismo ancho que habíamos cortado el delantero y vamos a cortarlo de la misma altura, digamos del mismo largo que estamos cortando el cubre pañal. Además vamos a hacer piquetes marcando el centro del volante tanto por la parte de arriba como por la de abajo porque no sé exactamente cuál voy a poner y haremos piquetes también que nos van a guiar en el centro tanto de la espalda como del delantero del patrón. Además vamos a cortar una serie de bies como estáis viendo para las piernas, para introducir el elástico de las piernas. Estos bies son unas tiras de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Para comenzar a coser vamos a empezar por la parte principal del cubre pañal. Lo colocamos como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales y por el centro del cubre pañal. Y cosemos delantero y trasero con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remataremos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Con el volante vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar las piezas delantera y trasera haciéndola coincidir perfectamente por los extremos o laterales y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego vamos a rematar estas costuras con una costura en zigzag al borde. En uno de los lados del volante vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez.
Si queréis o si os es más fácil podéis plancharlo previamente porque además esta tela de algodón es bastante manejable y se queda perfectamente planchada. Así además os va a salir igual por todos lados. Si los pies que habéis cortado son pequeñitos, como me pasa a mí, podéis unirlo y hacer un bies más largo, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y colocándolos de la forma que estáis viendo. Luego lo abrís y ya veis que quedan perfectamente alineados. Para introducir el elástico en las piernas, lo que vamos a hacer es vivear todo lo que es la parte de las piernas. Para ello colocamos el cubre pañal abierto, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el bies haciéndolo coincidir perfectamente por el borde de la tela de las piernas con el derecho hacia abajo y vamos a coser por todo el contorno a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Este bies lo vamos a volcar hacia el interior o el revés de la tela, como estáis viendo. Primero lo doblamos hacia el interior y volvemos a doblar, dejando como una especie de canal por donde va a pasar el elástico. Coseremos como a 0,6 o a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, doblando, como estáis viendo, el bies de tal forma que nos va a quedar completamente en el interior del cubre pañal, es decir, este bies no se va a ver en la parte exterior. Sirve solamente como de canal para meter el elástico y además es una forma de que la pierna quede en una terminación mucho mejor. Vamos doblando y vamos cosiendo a 1 milímetro de esta doblez. Ya sabéis que si no tenéis mucha maña con las manos, la plancha es de gran ayuda en estos casos porque además esta tela, al ser algodón, se queda bien planchadita y se queda fija. De esta manera lo podéis hacer igual por todos lados. Y vamos a dejar al final 1 o 2 centímetros sin coser para luego introducir el elástico. Y de esta manera vamos a hacer ambas piernas. Y aunque no sé si se ve muy bien porque veo que la cámara la tenía un poco baja, lo que estoy haciendo es meter el volante haciéndolo coincidir con los piquetes que habíamos hecho de los 4 puntos, es decir, el del centro delantero con el del centro delantero, el de las costuras laterales con las costuras laterales y el de la espalda o trasero con el piquete del trasero. El volante quedaría del derecho, como veis, dentro del cubre pañal y así vamos a coser todo el contorno de la cintura por la parte superior, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Volcamos el volante hacia el exterior del cubre pañal y la costura se nos va a quedar dentro, como estáis viendo. Y ahora vamos a coser un pespunte lineal sencillo que nos servirá como canal para introducir el elástico de la cintura. Lo recomendable es que esta puntada tenga el ancho del elástico que le vayamos a poner a la cintura. Y además tenemos que dejar 1 o 2 centímetros más o menos sin coser como hueco para luego introducir el elástico. Cortamos 2 elásticos exactamente iguales para las piernas, de unos 22 centímetros o bueno, va a depender un poco de la talla en la que estéis haciendo el cubre pañal. En los patrones os viene una tabla de medidas para que podáis guiaros más o menos. Aunque tengo que deciros que es mejor si lo hacéis a medida y le medís
las piernas, el contorno de la pierna del pequeño. Para la cintura vamos a coger más o menos el doble que le hayamos puesto de contorno a la pierna. Y ayudándonos de un pasacintas o de un imperdible o una horquilla, vamos a introducir el elástico por todo el contorno de ambas piernas y de la cintura. Los extremos del elástico los coseremos bien a máquina de coser o bien con unas pequeñas puntadas a mano. E introducimos el elástico que se quede totalmente dentro del canal que hemos hecho, tanto en las piernas como en la cintura. Y una vez que los tengamos, vamos a cerrar esos huecos que habíamos utilizado para introducir el elástico con una pequeña puntada lineal en la misma línea de costura que habíamos hecho. Y ya está, ya tendríamos nuestro cubre pañal totalmente terminado. Ya sabéis que si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de tutoriales y patrones gratis.